La trampa. Escrito por Mercurio. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix, con la autorización previa de la autora. Capítulo 11. Confesiones. Lo primero que recibió fue un viento cálido sobre su cuello en emisiones rítmicas e intermitentes. Poco a poco otras sensaciones se fueron añadiendo. Un peso sobre su pecho, el roce de la sábana sobre su piel y un sonido grave y breve. Esto fue lo que acabó por despertarla. Candy abrió los ojos y, como muchos otros días, lo primero que pudo ver fue el brocado color perla del dorsal de su cama. Mismos patrones estilo damasco, mismas cortinas de tul y mismos postes labrados. Las sábanas de satín eran siempre las mismas. El mundo, sin embargo, era nuevo y diferente esa mañana. Respirando acompasadamente, abandonada en la tranquilidad del sueño aún profundo, dormía Terry junto a ella. Era su aliento cálido ese vientecillo que había sentido sobre su cuello. Era su voz que se había perdido en un breve suspiro y era él quien, aún en medio del sopor, había hecho que las sábanas se movieran rozándole el cuerpo. Parecía como una repetición de la mañana en que había vuelto en sí misma después del ataque del parque. Sin embargo, ahora habían algunas inquietantes alteraciones. La pierna derecha del hombre, larga y firme, se había abierto paso hasta colocarse entre los muslos de ella y era su mano el peso que ella sentía sobre su seno desnudo. La joven comprendió entonces que no había soñado las cosas que habían pasado la noche anterior. El simple hecho de estar ahora totalmente desnuda bajo las sábanas con un Terry en la misma condición y abrazado a ella, en la forma más comprometedora posible, era prueba indudable de lo sucedido. Los recuerdos se le agolparon en la mente. La noche en que Candy había rechazado a Terry, la muchacha había tenido la oportunidad de asomarse apenas a las puertas de la experiencia sensual. Ahora así lo comprendía. Nada ni nadie la había preparado para lo que había sucedido tan solo hacía unas horas y, de hecho, varios detalles del encuentro le habían caído totalmente por sorpresa. No que a Terry le hubiese faltado delicadeza, sino que más bien ella no había tenido referencia de lo que implicaban los prerequisitos del deber conyugal. En la escuela de enfermería solo se hablaba de hechos precisos y tan breves que bastaba un par de frases para describirlos. La tía abuela, por su parte, se había referido a un desagradable evento que se hacía por deber, apresuradamente para no pecar, a oscuras, con la ropa de dormir puesta, bajo las sábanas y en total silencio. Después de algo tan embarazoso, lo que procedía era separarse lo más pronto posible y dormir cada quien en su habitación como Dios manda. Nada podía ser más opuesto a lo vivido la noche anterior. Donde se hablaba del pudor y vergüenza había existido apertura y desinhibición. Donde se prescribía mesura se había gozado de exuberante alegría. Contrario a lo que dictaban las reglas del decoro de su clase social, se habían hecho el amor al desnudo, sin culpabilidad y a todo pulmón, para luego dormirse abrazados, comulgando los sentidos y las almas sin siquiera ocurrírsele separarse antes de que el gallo cantara. Candy todavía no salía de su asombro. Nunca se había imaginado que en el techo conyugal se perdiera por completo la noción del autocontrol y se vivieran sensaciones tan perturbadoras, mezcla de placer y de angustia al mismo tiempo. Sí, aún se sentía desconcertada por lo vivido, pero como era un azoramiento bienaventurado, no podía sentirse menos que dichosa. La muchacha esbozó una sonrisa que nunca había estrenado antes mientras acariciaba los cabellos de su marido aún dormido. El día en que una niña despierta para darse cuenta de que el hombre que ama la ha convertido en mujer es, sin duda, un día maravilloso. Ajeno a esas felices consideraciones, Terry continuaba sumergido en el sopor, moviéndose ligeramente bajo el influjo de las imágenes que veía en sueños. Candy se daba pues el lujo de admirar su figura dormida, repasando con una libertad nunca antes sentida cada rasgo del rostro del joven. Hasta ese día, la muchacha se había tenido que conformar con observarlo a hurtadillas, temiendo siempre que él descubriera en un descuido la franca atracción que él ejercía sobre ella. No puedo negar que me ha gustado casi desde la primera vez que le vi, pensó ella, siguiendo con la mirada el perfil impecable del hombre dormido. Pero él era tan exasperantemente cínico que simplemente no podía rendirme a la atracción. Candy se burló de sí misma mientras seguía admirando la figura del hombre, concluyendo que, a pesar de lo opuesto, se veía dormido. Nada podía compararse a la seducción irresistible de sus ojos cuando estaba despierto.
No me dejes, dijo él entonces hablando aún dormido, pero ella no llegó claramente a comprender sus palabras. No me dejes, repitió él de nuevo frunciendo la frente al tiempo que su sueño comenzó a volverse intranquilo. En otras circunstancias, Candy se hubiese divertido al descubrir que ella no era la única que hablaba dormida en aquella alcoba, pero la ansiedad reflejada en el rostro de Terry la preocupó. No obstante, antes de que ella atinara a hacer algo, el joven se siguió moviendo hasta envolverse sobre su costado, extendiendo sus manos y brazos alrededor de ella y atrapándola aún más estrechamente que antes. La joven, sin ninguna experiencia de los hábitos de cama de su marido, se quedó inmóvil, dejando simplemente que él acomodara su propio cuerpo contra el suyo, piel con piel, justo como lo había hecho la noche anterior al hacerle el amor. Sin proponérselo, el calor del cuerpo de Candy fue calmando la ansiedad del joven hasta que por un instante pareció volver a respirar acompasadamente. Luego, cuando ella pensaba que él no despertaría en un buen rato más, el hombre suspiró contra el cuello de ella. Parpadeó 3 veces y un segundo más tarde los ojos de él estaban abriéndose para mirar a Candy con el cabello esparcido libremente sobre la almohada. «Buenos días», le saludó ella con una sonrisa y él sintió que acababa de despertar el día más hermoso de su vida. «Gloriosos días, señora Granchester», dijo él gozando el poder llamarla de esa forma sin sentirse un farsante. «Me tenías algo preocupada», continuó ella tomando el rostro de él entre sus manos. «Parecías tener un mal sueño». «Creo que fue una noche de malos sueños, pero dulces realidades», contestó él sonriendo. «Me alegra haber despertado». «¿Qué soñabas?», insistió ella frunciendo el ceño, con una ingenua preocupación en la voz que conmovió al joven. «Soñaba», titubeó él, dudando en comentar algo que le parecía fuera de lugar dadas las afortunadas circunstancias vividas. Pero luego se animó a confesar sin poder resistirse a aquellos ojos verdes que le interrogaban con ansiedad. «Soñaba en la noche en la que nos separamos, la noche del estreno de Romeo y Julieta. Soñaba que te decía al fin lo que no pude decirte entonces. Te pedía, te suplicaba que no me dejaras». «No pienses más en eso», se apresuró a decirle ella, deseando borrar para siempre esos malos recuerdos de la memoria de ambos. «Susana, tú y yo tomamos las decisiones equivocadas esa noche, pero ya pasó todo. Afortunadamente las cosas se enmendaron». «Pero pudieron nunca haberse arreglado», repuso él hundiendo el rostro en el cabello de ella. «Si a mi regreso en Nueva York Susana me hubiese aceptado, yo me habría casado con ella. Estúpido de mí. Eso solamente nos habría hecho inmensamente infelices a ambos, porque estoy seguro de que ahora yo nunca te habría olvidado, Candy. Mi amor. Aún peor, ya casado, no hubiera estado en posición de ayudarte a escapar de Neil. De solo pensar que ese bastardo te habría obligado a...» «No te atormentes así, Terry», se apresuró ella a interrumpirlo mientras le echaba los brazos al cuello. «Es una fortuna que Dios tuvo planes más sensatos que los nuestros. Agradezcámosle por ello y olvidémonos de los malos sueños». «Tienes razón», admitió él suspirando hondamente y guardando silencio se perdió en los ojos de ella por unos instantes, para luego continuar como recordando algo. «Pensándolo bien, el sueño que acabo de tener no fue tan malo. Después de todo, tuvo un final feliz». «¿En serio? ¿Se puede saber el final?», preguntó ella en un tono más relajado. «En mi sueño te abrazaba como aquella vez en las escaleras», comenzó él acercando su rostro tanto a ella que a la joven le pareció que no podría soportar por mucho tiempo la tentación de besarlo. «Te pedía que no me dejaras, como debía haberlo hecho antes y tú te volvías para mirarme. Me decías algo que yo no podía ya escucharte, solo sentir el calor de tu abrazo. Era como la sensación que da el fuego del hogar cuando entras a casa después de estar largo rato bajo la nieve. De repente supe que no te irías». Sin poder resistir más, la joven acortó la distancia entre los labios de ambos, y a Terry no pareció molestarle la interrupción. Todo lo contrario, el gesto espontáneo de ella lo puso de tan buen humor que cuando el beso se rompió, continuó su relato en tono más ligero. «Después de eso supongo que ha de haber pasado algo muy interesante porque lo siguiente que recuerdo es a ti comenzando a quitarte la ropa frente a mí». «Eso lo estás inventando ahora, Terrence», le acusó ella con un mohín. «No veo por qué te asombra», repuso él moviéndose rápidamente para colocarse sobre ella, antes de que la joven pudiera hacer algo para evitarlo. «¿Qué tiene de malo?»,
Después de todo, los sueños se inspiran en la realidad, y por el momento te aseguro que tenías más ropa puesta en mi sueño que ahora. Grosero, quítate de encima, le reclamó ella. No soy grosero ni me quito, contestó Terry, divirtiéndose con la resistencia de la joven. No estarás pensando forzarme. Te advierto que gritaré hasta alarmar a toda la casa, le amenazó ella. Adelante, le animó él, distrayéndose en besarle el cuello. Alegaré entonces que tú misma me invitaste a tu alcoba. Además, existe un pequeño detalle que tú pareces haber olvidado. Soy tu marido y tengo derecho a estar aquí. Eres un malcriado y un odioso, respondió ella, pero su acusación sonó poco convincente ante la emoción que le provocaban los besos de él sobre su garganta. Y tú una mala perdedora, le recriminó él, cosquillando los costados de ella. No hagas eso, repuso Candy entre risas nerviosas. No, por favor. Lo haré hasta que te des por vencida. Está bien, me rindo. No sabes cuánto esperé para que me dijeras eso. Por todos los cielos, no me vuelvas a dejar nunca. Diciendo esto último, el joven concluyó la conversación para continuar otra que no necesitaba palabras, en la que ella dejó por bien sentado que no habría más despedidas. Sophie no se había sentido muy bien la noche anterior. Había tenido un severo dolor de cabeza y se había ido a acostar antes de los demás sirvientes. Después de todo, sus servicios solo habían sido requeridos por la señora a la hora del baño, dejándole el resto del día a su total disposición. La mujer no sabía cómo le hacía para ver a su patrona la cara sin que la vergüenza y los remordimientos que sentía la delataran. Sí, era verdad que las cuentas del hospital en que tenía su hijo eran cada vez más altas y su salario no le alcanzaba para pagarlas. No obstante, en el pasado había pensado que la vida de su hijo justificaba cualquier cosa que hiciese para salvarla o al menos prolongarla. Ahora no estaba tan segura de ello. El matrimonio de los Granchester había sido un enigma total para ella desde el día en que había llegado a Nueva York para trabajar con ellos. Hasta un ciego podía ver que el corazón de la joven señora Granchester latía justo al ritmo que su marido le marcaba. Él, por su parte, no podía ser más protector y complaciente con ella de lo que ya era. Su devoción hacia su esposa no era pues el problema. Lo curioso era que a pesar del cariño que sin duda se tenían, a ratos ambos parecían muy infelices. A la rareza de aquella pareja enamorada e infelizmente casada se le añadía el detalle curioso de la alcoba. O bien el señor pasaba con su mujer solamente algunos furtivos ratos durante la madrugada, o bien no dormía con ella en lo absoluto. Pero cuando Sophie entraba a la recámara para ayudar a la señora, por lo regular muy temprano, el señor dormía en su propia alcoba. Durante meses Sophie no supo cuál de las dos respuestas era la correcta, ya que la pareja daba tantas señales contradictorias que confundía inclusive al mejor de los observadores. La última noche antes de la partida de la gira, Sophie se había estado mirando por una de las ventanas del frente de la mansión y había observado cómo la pareja se bajaba del auto y se abrazaba aún antes de entrar a la casa. El suceso, nada extraordinario en unos recién casados, aparecía como peculiar en los Granchester, que hasta ese día nunca se habían dejado pescar por los sirvientes, intimando físicamente de ninguna manera. Intrigada, la sirvienta había bajado sigilosamente hasta el salón y se había refugiado en un ángulo de las escaleras, desde donde podía observar sin ser vista. La escena que desarrolló frente a sus ojos le resolvió de un golpe sus dudas. Una vez dentro de la casa, la pareja conversó por un rato, pero el ánimo del hombre era de franco coqueteo, mientras que ella parecía un tanto incomodada, tal vez porque le temía que los sirvientes los descubrieran. Sin embargo, la joven terminó aceptando de buen grado los ardores de su marido, pues no se opuso ni a ser abrazada nuevamente ni al beso que vino después. Sophie se sintió un tanto culpable de interrumpir un momento tan íntimo y se retiró dejándolos a solas. No obstante, a pesar de la simpatía que naturalmente le inspiraba a la pareja, el constatar que ambos parecían llevar una relación normal, aunque excepcionalmente discreta, le traía a ella complicaciones inesperadas. Si no había nada de extraño que descubrir, la señorita Ligan sería implacable. Elisa le había estado prestando fuertes cantidades para atender los gastos médicos, esperando que Sophie saldara su deuda proporcionándole la información que codiciaba. ¿Cómo pagar ahora? La preocupación no la dejó dormir aquella noche. Conocía muy bien a los Ligan y por lo tanto comprendía a la perfección que se encontraba en un grave predicamento. Buscando calmarse, había bajado a prepararse un té,
pero antes de llegar a la cocina había descubierto que su patrona también padecía de insomnio, pues se encontraba fuera de su recámara y se dirigía hacia el salón del té. Intrigada, Sophie la había seguido sin ser vista. Candy había dejado la puerta abierta al entrar al salón, lo cual facilitó el labor de espionaje de Sophie. La mujer escuchó con claridad la voz de Terrence hablando con su esposa, aunque no pudo distinguir lo que se decía porque hablaban en susurro. Luego, las voces callaron. Resignada, estaba a punto de olvidarse del asunto cuando los susurros se tornaron en gritos. Ajenos a su presencia, la pareja se enfrascó en una discusión amarga que dejó al descubierto los secretos que habían guardado tan cuidadosamente por meses. Sophie apenas podía creerlo. Sin embargo, como si haber presenciado la escena no hubiese sido suficiente, a la mañana siguiente la señora había dejado olvidada en su tocador la carta que la doncella había terminado por robar. El problema del dinero estaba solucionado, pero su conciencia no estaba tranquila. La jaqueca no cedió con el paso de la noche y Sophie se resignó a continuar sus actividades cuando la mañana volvió a clarear. Como de costumbre, bajó a la cocina para ordenar el desayuno de Candy y luego se encaminó a la alcoba de su patrona dispuesta a hacer el aseo de rutina. Si las cosas seguían como en los días anteriores, la señora estaría ya levantada. Le diría que dejara la muda de ropa limpia sobre la cama y después que la dejara sola. La puerta del vestidor giró sobre sus goznes y Sophie se introdujo a la pequeña habitación para buscar la ropa de su señora antes de entrar a la recámara. Llegar sin previo aviso se había hecho una costumbre, pues aunque en un inicio la señora le había ordenado que nunca entrara sino antes de la llamada, con el tiempo el hábito se había ido perdiendo. Una vez en el vestidor, en lugar del acostumbrado silencio de todas las mañanas, Sophie pudo percibir voces y risas. Para su gran pasmo, las voces eran las de la señora y el señor, que parecían conversar y bromear con una algarabía nunca antes escuchada en aquella casa. Sophie estaba como petrificada sin saber cómo interpretar semejante situación cuando la propia Candy entró intempestivamente al vestidor, llevando puesta solamente una bata de baño, el cabello mojado, las mejillas sonrojadas por el agua caliente y un brillo en los ojos que nunca antes había existido. «Buenos días, Sophie», saludó la joven con jovialidad y sin asomarse por la presencia de la mucama. «Es una suerte que te haya encontrado aquí. Mi esposo y yo necesitamos que nos traigan el desayuno a la alcoba. ¿Puedes encargarte de eso?» ¿El señor va a desayunar en la cama?», preguntó Sophie tartamudeando para luego sentirse ridícula al hacer una pregunta tan estúpida. «Sí, estamos algo perezosos hoy», contestó Candy divertida con la expresión de confusión de la mucama. «Anoche tuve pesadillas horribles y él se quedó conmigo para hacerme olvidar el mal sueño. Es el mejor hombre del mundo», exclamó la muchacha mientras abría de par en par las cortinas del vestidor hacia afuera. Sophie pensó que todas las sonrisas que le había visto usar a su patrona, aquella era la más luminosa. «¿No te parece que este es el día más hermoso del año, Sophie? No sé si es la luz o los árboles desnudos que se ven así de encantadores por la nieve. ¿Tú qué crees?», preguntó la muchacha haciendo un exuberante cambio en la conversación. «¿Perdón, señora?», inquirió Sophie sin entender. «No me hagas caso, mujer. Estoy tan feliz que siento que voy a reventar de alegría y digo incoherencias. Tú solo tráenos el desayuno y tómate el resto del día libre. Te ves algo pálida, ¿sabes? Deberías descansar». Diciendo esto último, la muchacha salió por donde había llegado. Sophie se desplomó sobre el diván azul. Evidentemente, había pasado algo la noche anterior que cambiaba la situación de manera drástica. Su culpabilidad ahora era insoportable. Los Granchester habían pasado la mañana patinando en el sur de Manhattan, luciendo ante todos la escandalosa alegría de estar enamorados. Candy se había reído hasta que el estómago le dolía al huir de las amenazas de Terry, ambos patinando a toda velocidad entre la gente que se esforzaba por esquivarles. Las caídas no se habían hecho esperar y después de la batalla, la joven había terminado con el cabello revuelto, el abrigo algo húmedo y las mejillas arreboladas. Sin importarle su estado, la pareja había paseado todavía un largo rato a lo largo de la Quinta Avenida. El resultado de aquella aventura había sido una pila de regalos navideños esparcido por toda la recámara de Candy y un par de abrigos que mandara a la tintorería. ¿Quiere que ponga esos regalos debajo del árbol, señora?, preguntó Sophie mientras trataba de poner el orden en aquel caos. «Oh, no», contestó ella mientras se secaba el cabello con una toalla.
Hay que ponerlos todos en cajas grandes porque me los voy a llevar a Illinois. Mi esposo y yo planeamos pasar la Navidad en el lugar en el que yo me crié, contestó ella y luego añadió con una sonrisa. Tú tendrás 2 semanas de vacaciones sin tener que preocuparte de mí. ¿En serio?, preguntó Sophie incrédula, pues nunca había gozado de un permiso tan largo. Así es, vamos a cerrar esta casa por ese tiempo y dejar que todos tengan días libres para pasar las fiestas con sus familias. Por supuesto, se les pagará su sueldo de siempre. Supongo que tú querrás ir a Chicago para ver a los tuyos. Sophie, que en su vida había oído de patrones más generosos, sintió que la garganta se le anudaba de tan solo pensar en lo que había hecho. Sí, señora, tengo un hijito y me gustaría verlo. ¿En serio? Debe ser algo hermoso ser madre, comentó Candy, dándose cuenta de que la doncella jamás le había hablado de su vida. Yo quisiera tener un hijo pronto. Por un segundo la muchacha se detuvo a pensar que su deseo más bien podría hacerse realidad muy pronto. Sophie reconoció la mirada soñadora de la joven y una vez más se maldijo por su error de juicio. Me gustaría que le llevaras algo a tu niño de mi parte, dijo luego Candy saliendo de su ensoñación tan rápido como había caído en ella, y de un salto se levantó del borde de la cama en el que se había sentado. Toma esto, es un carro de bomberos lindísimo, explicó la joven tomando una de las cajas de regalos y ofreciéndoselo a la mucama que no encontraba ya ni qué decir. Este otro es para ti, agregó después la muchacha tomando una caja grande. Cuando lo vi en el aparador, pensé en tus ojos color olivo y supuse que tendría que ser para ti. No iba a dártelo hasta antes de salir de vacaciones, pero... Candy se detuvo al ver que Sophie se había llevado las manos al rostro. Ante su gran desconcierto, comenzaba a llorar desconsoladamente. Suponiendo que la mujer lloraba al recordar al hijo tan lejano, Candy corrió a abrazar a la doncella para reconfortarla. No, está bien que un hijo esté separado de su madre. Sí lo sabré yo porque soy huérfana, pero si tú estás de acuerdo, Terry y yo podemos hacer algo para remediar eso. Podrías traerlo a vivir aquí si deseas, o si lo prefieres te daremos una recomendación para que trabajes con mi amiga Annie Britter, ofreció Candy tratando de remediar el dolor de Sophie. Señora, mi hijo está en el hospital, no lo puedo traer aquí, explicó Sophie sollozando. ¿En el hospital por tanto tiempo?, exclamó Candy extrañada. Los médicos que lo han visto no saben qué es lo que tiene. Ha sido siempre tan delicado. Ellos creen que es mejor mantenerlo en observación todo el tiempo. ¿Y lejos de su madre? Tonterías. Eso se acabó, Sophie, alegó Candy indignada. Irás a Chicago con nosotros y yo misma indagaré en el detalle del caso de tu hijito. Encontraremos una solución a todo esto y... Adiós, señora, chilló Sophie. No puede ser usted tan generosa conmigo. No. ¿Qué va? Si no es nada, mujer, contestó Candy sin poder entender por qué Sophie parecía más y más acongojada con cada solución que ella proponía. Yo he sido una traidora, señora. No debe usted tratarme así cuando la he entregado en manos de sus enemigos los ligan. Usted no debe ayudarme. Debe odiarme y echarme de su casa hoy mismo, le dijo al fin Sophie para poder contenerse por más tiempo. Candy se quedó muda. No entendía lo que Sophie le estaba diciendo, pero algo en la expresa culpabilidad de la doncella le decía que se trataba de algo muy pero muy serio. Aún entre sollozos, Sophie le explicó a Candy su historia y cómo Elisa la había convencido de servir de espía. La muchacha no dejó de sentirse indignada al enterarse de que la carta que ella creía había perdido, en realidad había sido robada. La contraria sobremanera a saber que Elisa y Neil habían llegado a enterarse de cosas tan privadas como eran aquellas que decía la carta. Adicionalmente, aunque si bien era cierto que las cosas entre ella y Terry habían cambiado, no era del todo seguro hasta qué punto el asunto les llegaría a afectar cuando el tío abuelo William se enterara del engaño que ellos habían urdido. Demasiado abrumada por el descubrimiento, Candy pidió simplemente a Sophie que se retirara y se dirigió a planta baja para consultar con Terry lo que habían de hacer en dadas las circunstancias. Como era de esperarse, el joven se enojó muchísimo y hubiese puesto a Sophie en las calles de Nueva York en ese mismo instante de no haber sido por la intervención de Candy. Ella también estaba molesta y decepcionada de su doncella,
pero quería esperar un tiempo antes de tomar una decisión en torno a ella. La atenuante de la enfermedad del hijo de Sophie y el hecho de que ella misma se había delatado sin tener que hacerlo, le hacían pensar que era mejor no apresurarse a actuar en el asunto. Lo de Neil y Elise era diferente. Había que hacer algo al respecto cuanto antes. Ese día, sin embargo, ya no se podía realizar ningún movimiento. Eran más de las 6 de la tarde y no habían abogados disponibles para ser consultados esas horas, menos aún en temporada navideña. Siendo la criatura de ánimo vivo que era, Candy sacudió las aprensiones poniéndose que los Ligan no ensombrecerían aquel día, que era su primer día de matrimonio real. Spencer llegó entonces a comunicarles que sus patrones que la cena estaba esperándoles. El joven, siempre más desconfiado, se excusó por unos instantes para hacer una llamada telefónica, pero después se unió a la muchacha en el comedor. Terry percató de que Candy se iba sintiendo más cómoda. Decidió que por su cuenta era mejor seguir su ejemplo. Ambos comenzaron una conversación trivial mientras los empleados servían la mesa. Candy respondía brevemente, pero seguía con interés la explicación que Terry le daba sobre los días libres que tendría, los cuales durarían hasta fines de mes de enero. Cuando llegaron los postres, la situación se había relajado totalmente. Ambos hablaban libremente sobre el viaje que emprenderían. En medio de frases sueltas que se intercambiaban al aire, Candy no perdía detalle de la expresión de Terry. Se abstraía por segundos en las hebras castañas del cabello de él. Mentalmente volvía a sentir suavidad entre sus dedos. Observaba las líneas decisivas y fuertes de su rostro, los matices de su sonrisa que era amplia y desenfadada cuando se dirigía a ella, y la expresión siempre contundente de sus manos, que por una razón que ella no entendía la ponía nerviosa y le seducía al mismo tiempo. No puedo negarlo, se decía ella para sus adentros. Me gusta tanto que lastima mirarle. Apenas puedo creer que es mío. Siempre lo ha sido. La presencia de Spencer interrumpió la conversación en ese instante. Dejó a Candy para continuar la línea de sus pensamientos por unos segundos mientras Terry ponía atención al mayordomo. Candy, debo tomar una llamada importante, dijo el joven dirigiéndose a su esposa, y ella pudo percibir un ligero cambio en la expresión de sus ojos. Él entendió que debía una explicación más clara sobre el asunto. Se trata de una agencia de seguridad e investigaciones que he contratado para protegerte, dijo él al fin, animándose a decir la verdad. Pensé que la policía se encargaría del asunto, contestó ella intrigada. Para mí no es suficiente. Voy a agotar todos los recursos hasta acorralar a los Ligan. La carta que ellos robaron no tendría ningún poder cuando tengamos pruebas de que ellos contrataron profesionales para atacarte, explicó él. Ella comprendió por ese tono definitivo en su voz, por su decisión, que era tan determinante que era mejor dejarlo seguir con sus planes. No podemos hablar con un abogado por ahora, pero tenemos a esta gente que trabaja 24 horas para nosotros y así lo quiero. Si me disculpas, voy a hablar con ellos por un momento. Tú intenta descansar un rato. Te veré después. Concluyó él levantándose de la mesa y siguiendo a Spencer. Candy se quedó sentada en la mesa por unos momentos más. La última frase que Terry le había dicho había estado cargada de una intención especial, acompañada de una mirada particular. Mitad orden y mitad ruego que ella empezaba a reconocer. De repente, la muchacha sintió un extraño vacío en el estómago a pesar de que acababa de comer. En todo el día no se le había ocurrido preguntarse qué era lo que debía de esperar de su relación con Terry ahora que eran marido y mujer en todos los sentidos. ¿Cuáles eran los hábitos que se consideraban normales en cuanto a esa parte de las relaciones de pareja de las que nadie hablaba? Estaba bien que en esos precisos momentos ella estaba deseando si tan solo la noche anterior él había estado con ella. El joven no había dicho nada en cuanto a la costumbre de mantener 2 habitaciones. ¿Esperaba Terry que ella se dirigiese a la alcoba de él? ¿O debía esperarlo en su propia recámara? ¿Vendría él a ella esa noche o preferiría dormir solo? Para obtener respuestas a todas esas preguntas bastaba con preguntarle a Terry. Para decir verdad, Candy aún no se sentía en libertad como para abordar esos temas tan directamente y por iniciativa propia. Adicionalmente, como él estaba ocupado con la llamada, habría que esperar un buen rato para tan siquiera intentar aclaración alguna. Intrigada y ansiosa por la participación de lo que podría pasar, la joven se retiró a sus habitaciones y una vez más se alegró del acostumbrado mutismo de Sophie, que le permitió pensar mientras la doncella hacía su trabajo en silencio. Por su parte, Sophie, que no salía aún de su vergüenza y sus remordimientos,
Se limita a preparar a su señora sin hacer comentarios del camisón que ella escogió la noche, el cual era demasiado ligero para una noche tan fría. Después del terminado ritual, con las prendas usadas durante el día ya recogidas y el cabello de su patrona tejido holgadamente en una trenza, Sophie salió del cuarto dejando a Candy sumida en meditaciones frente al espejo de su tocador. Ni el callado ruido de la puerta de la alcoba cerrándose tras de Sophie sacó a Candy de su abstracción. Por primera vez en toda su vida se miraba al espejo de nuevo con ojos y percibía bajo la luz de la lámpara los acentos de su rostro y cuerpo que la hacían atractiva. Recordó la vehemencia con que Terry la había mirado la noche anterior mientras la desnudaba. La memoria dibujó una sonrisa nunca antes usada en sus labios, alimentada por un sentimiento de orgullo femenino que no había sentido antes. Por primera vez en su vida se percibía hermosa y se daba cuenta de que cautivaba al mismo tiempo el amor y los deseos más secretos de su marido. La satisfacción de ese poder, mitad autocomplacencia, mitad generosidad, la llenaba de alegría. Sin embargo, se preguntaba aún si los recuerdos de la noche anterior serían tan fuertes en él como para hacerlo desear volverse a vivirlos. Los cerrojos del vestidor cedieron y la puerta se abrió dando paso al depositario de sus pensamientos. Ella estudió su imagen desde el reflejo del espejo. Vestía aún el traje beige oscuro que había portado durante la tarde, pero la corbata estaba desanudada y la camisa entreabierta. Se había parado haciendo descansar su peso en el marco de la puerta y en una sola de sus piernas, plegando la otra y enlazando los brazos sobre su pecho. La expresión en su rostro era tan intensa que llegaba a sentirse intimidante. ¿Quedaron arreglados los asuntos con la agencia de investigaciones?, preguntó la joven sin volverse a verlo, pero percibiendo desde el espejo que él empezaba a moverse para acercarse a ella. Sí, me gustaría hablar contigo al respecto después, tal vez mañana, contestó él deteniéndose justo a espaldas de ella sin devolverle la mirada en el espejo. ¿Por qué posponerlo si puede ser ahora?, preguntó ella deseando que él articulara la razón que ya había leído en sus ojos. Porque ahora no quiero hablar, contestó él bajando la mirada para contemplar a gusto el efecto de las gasas blancas del cuerpo de Candy. Desde donde estaba podía admirar el escote de la espalda que llegaba casi hasta la cintura. Sabía que podía tocarla en cuanto quisiera, pero por el movimiento sentía la necesidad de solo mirar el reflejo de la luz de la lámpara sobre la piel cremosa de la joven. De hecho, no tengo ganas de hablar de nada. Tal vez sea que estás cansado. En ese caso deberías dormir, contestó ella fingiendo indiferencia. No tengo sueño, repuso él esbozando una sonrisa cuyas intenciones no podían malinterpretarse. Ella no pudo contestar nada. Se quedó quieta y en silencio mientras Terry se sentaba al lado de ella a un extremo del taburete. Los ojos de él la recorrieron de pies a cabeza sin que sus manos siquiera la rozaran. Así permanecieron un rato, mientras él observaba con beneplácito cómo la respiración de ella comenzaba a agitarse. Después de un rato de aquel suspenso seductor, Candy se sorprendió al sentir la mano de él deshaciendo el lazo que sujetaba la trenza. Un giro de la muñeca del joven bastó y la cinta cayó al suelo. Así, sin herir el silencio, él continuó su tarea ocupándose en separar los gajos de cabellos rubios que al verse liberados volvieron a rizarse. La operación duró un buen rato hasta que la cabellera de la joven quedó esparcida por toda su espalda. Luego él despejó los rizos que caían sobre la sien izquierda de Candy para acercarse a su oído. Pensándolo bien, me gustaría hablar de algo en especial, susurró él y su aliento estremeció la piel de la joven. Tú dirás, contestó ella inclinando un poco la cabeza hacia la derecha para ofrecerle libremente la piel de su cuello. Hablemos de dormir juntos todas las noches, dijo él aprovechando la invitación para plantar un beso ligero detrás de la oreja de la joven. De que te mudes a mi cama de aquí en adelante. Otro beso más en la base del cuello. Hablemos de las caricias que te voy a enseñar, de cómo quiero que tú me toques y de la conveniencia de compartir el lecho en un invierno tan frío como este. ¿En el invierno solamente? ¿Y en el verano?, preguntó ella sorprendiéndose de lo directa de su insinuación. Dormiremos desnudos y sin sábanas entonces, contestó él con una sonrisa maliciosa, deleitándose en la mirada alarmada de ella en el espejo que le reveló. Es por demás que se escandalice usted, señora Granchester. Soy un hombre de hábitos pasionales, como ya se irá dando cuenta, añadió él continuando sus atenciones sobre la piel del cuello de la joven, justo en los puntos más sensibles.
Esperó luego unos segundos hasta que sus caricias provocaron un suspiro en la muchacha para finalmente agregar con una mirada penetrante: eres mía, y he de tenerte conmigo en alma y cuerpo todo el tiempo, Candy. En ese mismo ánimo posesivo, Terry tomó en brazos a la muchacha, desapareciendo con ella del otro lado del vestidor para enseñarle los secretos de su alcoba. Desde esa noche sería de los dos. Candy nunca había entrado antes a la habitación de Terry. Ahora, sumida en una suave penumbra, los claroscuros de la noche estrellada hacían que los perfiles y curvas del mobiliario se cubrieran del misterio. La tapicería era de brocado oscuro estilo damasco y el acabado de los sillones colocados frente a la chimenea tenían el sello de los cambirteros bostonianos. Los colores de la alcoba, sin embargo, se perdían entre las sombras de la noche. El lecho era aún más grande de lo que el de ella, con un dosel de pesadas cortinas y cubrecamas sobrios con una apariencia abrigadora. Candy no pudo distinguir nada más. La luz de la luna era escasa, mientras que la animosidad de Terry era mucha como para darle la oportunidad para apreciar el entorno. El hombre la colocó en el lecho con suavidad, recostándose después sobre ella sin decir nada. Candy percibió el peso del joven sobre su cuerpo y de repente sintió una extraña ansiedad, como si las cosas que estaban a punto de suceder fueran distintas a las de la noche anterior, cargadas aún de mayores misterios y extravagantes placeres. Él comenzó a besarle los labios de esa manera intrusiva y abrumadora que solo él sabía besar, mientras su peso presionaba suavemente la entrepierna de la muchacha. Recuerdo bien la noche en que usaste este camisón. Fue el día de nuestra boda, susurró él entre besos. Hubiese dado todo lo que tengo entonces por hacerte mía esa vez. Solo necesitabas haberme dicho que me amabas y yo me hubiera entregado a ti esa noche, contestó ella, esforzándose en que sus palabras fueran inteligibles a pesar de que el aire comenzaba a faltar alarmantemente. Las palabras de ella entraron a la mente de Terry como el viento que abate las ventanas y las abre de par en par. ¿Hablas en serio?, preguntó el turbado, a punto de detener sus caricias para mirarla a los ojos. Por supuesto, Terry. Esa noche apenas si pude dormir de solo pensar que acababa de casarme con el hombre que amo, pero que nunca tendría la dicha de ser en verdad su esposa. Tú, en cambio, dormías tan tranquilamente que casi te odié tanto como te quiero, contestó Candy, acariciando la mejilla izquierda de él con su palma. Solo fingía dormir. El deseo no me dejaba en paz. No sé cómo le hice para resistirlo, confesó el joven, sintiendo con escalofrío el camino de la mano de ella desde su mejilla hasta el límite del último botón desabrochando su camisa. No lo hice porque eres un caballero, aunque trates de ocultarlo a veces, respondió mientras desabotonaba la ropa del joven. Pero no sabes cómo hubiese querido en serio aquella vez, contestó él apenas en un susurro, moviéndose para permitirle a ella continuar desvistiéndolo. ¿Por qué no decirme lo que en realidad sentías ahí mismo?, preguntó la joven, encontrando su camino para acariciar el torso desnudo de su amante. Porque pensaba que tú ya no me correspondías. Conociendo tu buen corazón, sospechaba que de revelarte lo que sentía, tú terminarías accediendo a ser mi mujer solo por compasión. Yo no quería solo tu cuerpo, quería y quiero tu amor por completo y solo para mí. Tonto, le reconvino la muchacha con dulzura, plantando un beso breve en la base del cuello de él. Mi amor ha sido solo tuyo desde hace mucho tiempo. Percibiendo que la conversación estaba llegando a un punto especialmente débil para él, Terry dudó un segundo en hacer la siguiente pregunta, pero finalmente se aventuró a hablar, animado por las persistentes caricias de ella. «Dime una cosa, Candy», preguntó él, buscando en el rostro de la joven las respuestas que ansiaba, aún antes de que ella pudiera contestarle. «¿Qué es lo que un ángel como tú pudo haber visto en un hombre como yo?». La joven se quedó callada por un momento. De primera instancia se le antojaba increíble que alguien que regularmente irradiaba seguridad y hasta arrogancia como Terry pudiera en el fondo sentirse tan inseguro de sí mismo cuando se trataba de ella. Él se había esforzado siempre tanto en ocultar esa debilidad suya, que la joven no acababa de sorprenderle el descubrimiento que recién hacía de los temores ocultos de su marido. La situación tenía un carácter agridulce, pero sobre todo enternecedor, lo que le caló hasta el fondo del alma. ¿De verdad no lo sabes?, preguntó ella, esbozando la más dulce de sus sonrisas, a lo que él respondió mudamente con una negación de cabeza. Ella suspiró y le contestó: «Pudiera hablarte de lo mucho que me atraes. Mientras cenábamos esta noche me fue imposible dejar de verte y tuve que aceptar que tú siempre me gustaste, desde la primera vez que te vi, muy a mi pesar. Pero si solamente hubieras tenido tus encantos físicos para recomendarte,
Poco habría durado su efecto sobre mí y a ti nunca te hubiera llamado la atención una chica que solamente viera lo buen mozo que eres. Un hombre como tú debe estar cansado de la adulación femenina. Sin embargo, no llegué bien al colegio, tú te abriste paso en mi corazón día a día, dejándome ver los rasgos bondadosos de tu alma que tanto te esfuerzas en ocultar de los demás. Me defendiste de Neil sin conocerme, ayudaste a la abuela de Patty y me salvaste en más de una ocasión de ser descubierta de mis escapadas. Aunque te empeñes en hacerte el duro, yo sé bien que en realidad tienes un corazón noble y generoso. Quien te oyera pensaría que soy el hombre perfecto y Dios sabe que estoy muy lejos de serlo, contestó él conmovido. No existe el hombre perfecto, Terry, rió ella dibujando el contorno de los labios de él con su dedo índice. Existes tú, impulsivo, rencoroso y hasta violento, pero también sincero, valiente y capaz de sacrificar la propia felicidad por la de otros. Te amo por todo eso en su conjunto y porque cada rasgo en ti encuentra su perfecta contraparte en mí, como ningún otro ser humano que he conocido. Sé que eres desconfiado y receloso, pero conmigo puedes ser tan tierno como el que más. Es un gran halago saber que tu ternura es exclusivamente mía. Imposible no amarte. Calló ella entonces sintiendo la fuerza del sentimiento que sus palabras habían despertado en él. Has extasiado mi alma, mujer, dijo él entonces con voz enronquecida por la emoción. Luego, titubeando aún, acercó sus labios al oído de ella hasta lo más íntimo de su espíritu. Mi cuerpo está respondiendo con un deseo tan ardiente por tu cuerpo que temo ahora asustarte si lo libero, porque estoy consciente de que todo esto es aún nuevo para ti, mi amor. Terminó él, hundiendo su rostro en los cabellos rubios de ella esparcidos por su almohada, luchando por ahogar en el perfume de la joven los impulsos que le punzaban la carne. ¿Y si yo te dijera que esta noche estoy dispuesta a complacerte sin límites? Contestó ella sin creer que era su voz la que hablaba. Sé bien que anoche te reprimiste en parte para no lastimarme, pero esta vez es distinto, Terry. Solo puedes tomar mi virtud una vez, pero puedes enseñarme a complacerte el resto de la vida. Al leer la resolución en la mirada de ella, el precario hilo que retenía la compostura del hombre se rompió. El segundo siguiente, él se volvía a posar sobre ella mientras con dedos rápidos bajaba la cremallera de su pantalón. Las nubes cubrieron la luna y el fuego se extinguió en la chimenea, dejando el cuarto en la total oscuridad. Candy solamente pudo sentir las manos de Terry buscando el camino debajo de su camisón, levantando la prenda para ir subiendo por sus piernas, abriéndola sin permiso ni emitir palabra. Sin más preámbulos, el joven se liberó y se fue hincando en la carne de ella en un impulso seguro. Sin romper el acto de posesión, el hombre levantó a la joven colocando unos almohadones por debajo de su espalda para poder seguir amándola estando él de rodillas frente a ella, aún ambos a medio vestir, en medio de una urgencia amorosa convulsa e irracionalmente apurada, muy distinta en su primer encuentro. Una vez seguro de que podría mantener el ritmo por un rato, el joven desató las cintas que sostenían el camisón de ella por los hombros para desnudar su torso. Imposible resistirse a la tentación de tomarla con ambas manos. Teniendo todo lo que deseaba de ella en su posesión, piel, intimidad y corazón, él sabía que pronto ambos alcanzarían el final. También sabía que esta vez sería solo el principio de una serie que duraría hasta el amanecer. Tenía unas ganas locas de amarla sin límites y ahora no tenía por qué negarse al deseo. Sin saberlo, Candy había desatado aquella cadena de caricias dadas por un amante que ella no podía ver en medio de la oscuridad, pero que sin duda sentía contundentemente besándole los labios con firme pasión, tomando los placeres de su cuerpo. La experiencia era sin duda diferente a la anterior en intensidades, pero la esencia del amor que la validaba era y siempre sería la misma. Seguramente toda la servidumbre estaría murmurando. Desde el primer día en que Candy había pisado la casa de Terry, la joven se había esforzado por ocuparse diligentemente todo el día. No le importaba tener un ejército de empleados para hacerse cargo de todo. La muchacha sabía que tenía que hacer algo de provecho diariamente si quería mantener la calma ante la enervante idea de vivir con Terry. Así pues, levantarse temprano se había hecho parte de sus hábitos de trabajo, lo cual contrastaba con las costumbres noctámbulas de Terry, que por consecuencia solía levantarse siempre tarde. Sin embargo, hacía ya cosa de 4 días seguidos que ambos se la pasaban en la alcoba hasta más allá de las 11 de la mañana, e inclusive habían pedido que se les llevara el desayuno a la habitación. Sí, seguramente los sirvientes estarían comentando los cambios en la rutina de los patrones y los contrastes de humor de Terry, que parecía niño en víspera de Navidad. Pensaba Candy sin poder evitar una sonrisita mientras se cepillaba el cabello. La muchacha había traído ella misma algunas de sus pertenencias a la alcoba de Terrence.
Había ordenado un tocador que hiciera juego con el resto del mobiliario mucho más sobrio y oscuro que el de su dormitorio. Sentada frente a ese mueble se encontraba ahora haciendo su toilette ella misma, pues Terry seguía aún en la cama desayunando y por lo tanto no había forma de hacer llamar a Sophie, a menos, claro está, que ella decidiera vestirse en la recámara contigua. Sin embargo, parecía que el joven no se sentía muy inclinado a dejarla ir y mucho menos deseaba ver a Sophie ni por accidente, así que Candy había vuelto a su anterior costumbre de vestirse sola. Sentado displicentemente en el lecho, el actor contemplaba la imagen de la joven mientras ella acomodaba sus cabellos en un rodete, dejando algunos rizos libres en las sienes justamente de la manera que al tanto le gustaba. La distracción era tal que el té se enfriaba en la taza y la correspondencia se aburría abandonada sobre la bandejilla de plata en que Spencer la había hecho llegar junto con el desayuno. No obstante, entre las cartas de negocio y las felicitaciones decembrinas, un sobre color paja con letras impresas en tinta sepia terminó llamándole la atención. La misiva portaba el distintivo sello de la Orquesta de Cámara de Nueva York, anunciando el inicio de la temporada de invierno. El joven abrió el sobre para descubrir una invitación de cortesía al concierto inaugural, junto con un programa de música que se interpretaría esa noche. Sería sin duda una ocasión en que la alta sociedad, artistas e intelectuales de la ciudad se darían cita. Una idea le empezó entonces a nacer en la mente. Su abogado le había aconsejado que era conveniente dejarse ver en público y buscar la interacción con su círculo de conocidos. Si los Ligan planeaban sabotear el matrimonio de los Granchester, era necesario que la acusación fuera a todas luces, y delante de todos injustificada. De modo que, aunque Terry se sentía más inclinado a permanecer en casa a disfrutar de la recién descubierta intimidad al lado de su esposa, era recomendable hacer acto de presencia en algún evento de relevancia antes de salir de viaje a Illinois. La invitación al concierto le venía como anillo al dedo. «Tenemos una invitación a un concierto. ¿Te gusta la música barroca?», preguntó él, casualmente revisando el resto de la correspondencia sin mucho interés. «¿Te refieres a Bach, Vivaldi y similares?», preguntó Candy al tiempo que intentaba vestirse sin hacer notar lo nerviosa que la ponía la insistente mirada de Terry. «No entiendo de música tanto como Annie, pero me agrada», contestó ella distraída, pensando que daba la fascinación de Terry parecía tener hacia la lencería y lo difícil que era ponerse un corsé. Era mejor pedirle ayuda a él que perder el tiempo intentando hacerlo sola. Aún algo abrumada, el joven se acercó a la cama de la cual lo observaba y volviéndose para que él no viera su sonrojo, se sentó en la orilla. «¿Podrías ayudarme?», dijo la joven sin mirar a su marido a la cara, pero aún sin verlo pudo sentir la mirada maliciosa del joven sobre su espalda. «¿Qué te hace suponer que te voy a ayudar cuando realmente quiero que hagas exactamente lo opuesto?», preguntó él en voz baja. «El sentido común. Bien sabes que tenemos que levantarnos ya», contestó Candy conteniendo la risa. «Tú estás de vacaciones, pero yo tengo que atender. Además, tú misma acabas de decir que estamos invitados a un concierto esta noche. Por la manera en la que lo comentaste, supongo que quieres asistir. Si no salimos ahora de la recámara, me temo que no saldremos nunca». «En eso, mi amor, tal vez tengas la razón», contestó el joven, cedió por completo ante el peso de la realidad, conformándose con el simple erotismo de ajustar los lazos del corsé de su esposa. Las notas de cuerdas llenaban el ambiente. En el fondo, el clavecín mantenía el ornamentado acompañamiento al tiempo que el contrapunto se entrelazaba en los oídos de los presentes. Candy se esforzaba por mantener la atención en la música. Siempre le habían gustado los conciertos de Brandenburgo, pero después de varias noches de escaso sueño era difícil concentrarse en Bach o en cualquier otra cosa, sobre todo cuando Terry insistía en dibujar con su dedo índice pequeños círculos en la palma de ella. Los últimos acordes se esfumaron en el aire y luego los aplausos llenaron el ambiente. Minutos más tarde, la concurrencia comenzó a desalojar la sala. Los Granchester esperaron por un momento, deteniéndose a conversar con un conocido que por casualidad encontraron esa noche y luego también salieron hacia el hall. A cada paso, Candy podía sentir la constante mirada de su marido y el siempre presente contacto de su mano descansando en el brazo de él. Era curioso que antes no lo hubiera apreciado, pero ahora le era evidente que en cada movimiento de Terry cuando caminaba junto a ella, revelaba una actitud a la vez protectora y posesiva, que curiosamente no le molestaba a ella, más bien le complacía. En esos pensamientos agradables iba sumida la joven caminando al lado de su esposo cuando dejaron la sala de conciertos para abordar el auto. De repente, saliendo de algún ángulo de la calle poco transitada, una figura inesperada se acercó a la pareja. «Me alegra ver que mi futura esposa se encuentra en buena salud», dijo una voz conocida por ambos.
No es necesario que continúes esta farsa, querida Candy. He venido por ti para llevarte a donde perteneces. La pareja se volvió para encontrarse con la mirada maliciosa de Neil Ligan, que observaba a la joven como si fuera un objeto de aparador que se le estaba antojando comprar. Neil disfrutó de la sorpresa dibujada en el rostro de Candy. Le gustaba pensar que despertaba el miedo en ella, pero luego sus ojos se tropezaron con los de Granchester. El hombre parecía sereno, duro como la roca y con una incomprensible semisonrisa plegándole la comisura izquierda de la boca. Vine a escuchar música, pero ignoraba que el espectáculo incluía la actuación de un payaso, dijo Terry mirando a Neil como si fuera una cucaracha. ¿Sabes, Candy? Me parece que encuentro esta parte de la variedad de muy mal gusto. Vamos a casa. No tan rápido, Granchester, interrumpió Neil acercándose a ellos y poniéndose en el medio del camino para taparles el paso. La familia está enterada de la farsa que ustedes dos montaron. Mañana mismo quedará nulificada esta patraña. Candy es ahora mi prometida y vengo por ella. Candy sentía que la mandíbula no le respondía de los nervios. Sin embargo, la mano de Terry sobre la suya le imprimió la fuerza que parecía haberla abandonado. Supongo que vienes a cumplir tu noble misión acompañado de alguno de otro amigo que habrás encontrado en el distrito rojo de la ciudad. ¿Me equivoco?, contestó Terry sin perder la calma. Llámalo como quieras, entrégame ahora a mi prometida, exigió Neil mientras de las sombras 2 hombres se acercaban y se colocaban a espaldas de Ligan, comprobando con ello la teoría de Terry. Candy observó que tanto Neil como sus acompañantes se habían llevado la mano a la cintura, como buscando algo por debajo del abrigo. Para su gran desmayo, ella comprendió que estaban armados. Un breve silencio se sostuvo en el ambiente, que luego fue abruptamente interrumpido por la carcajada burlona de Terry, sorprendiendo tanto a Ligan como a la propia Candy. Retiro lo dicho. Eres realmente un cómico genial, Neil, dijo el joven entre risas, mientras movía la cabeza de un lado a otro. ¿De verdad crees que yo saldría a la calle para exponer a mi mujer a una situación como esta, así como así?, agregó luego él, poniéndose serio y deteniéndose a acentuar sus palabras con toda intención. Al tiempo que hablaba, unos gatillos sonaban a espaldas de Neil y sus hombres. Para la sorpresa de Candy, 5 hombres que habían salido de un auto estacionado enfrente estaban ahora detrás de Neil y sus acompañantes, apuntándoles muy de cerca. Los hombres de Ligan instintivamente levantaron las manos. Ante los ojos pasmados de Neil, su rival dio un paso al frente, quedando muy cerca de él, haciéndose patente la diferencia de estatura y complexión entre los dos. Ligan no era un hombre bajo, pero frente a Terry se veía realmente pequeño y, a decir verdad, así justamente se sentía el propio Neil. Escúchame bien, payaso de quinta. Ya me cansé de tus estúpidos juegos, amenazó a Terry, tomando a Neil por el cuello de la camisa con un solo y violento movimiento de sus manos. Si tu familia quiere guerra legal, estoy dispuesto a dársela, pero no pretendas jugar al gángster conmigo. Para eso te faltan inteligencia y agallas. En lugar de eso, deberías usar los escasos sesos que tienes para esconderte lo mejor que puedas, porque tienes una cuenta pendiente conmigo que me voy a cobrar tarde o temprano. Diciendo esto último con una voz cargada de coraje, el joven soltó a Neil empujándolo para luego tomar la mano de Candy y abordar su auto. La escolta lo hizo lo mismo en el otro auto. Mañana la historia será diferente, Granchester, gritó Neil en medio de la noche, pero los autos se habían perdido ya en la oscuridad y solamente sus 2 matones pudieron escucharlo. La mirada de Candy se había quedado absorta ante los copos de nieve que observaba caer sobre el jardín al interior de la casa. Parada en la ventana de la alcoba, la joven recordaba el desagradable encuentro con Neil esa misma noche. ¿Preocupada?, preguntó Terry abrazándola por la espalda. Ella no contestó. Si temes por lo que ese estúpido de Ligan dijo acerca de anular nuestro matrimonio, déjame decirte que tu familia no tiene suficientes bases legales para hacer lo que pretenden, aclaró él, haciendo girar a la joven suavemente para que descansara su mejilla sobre el pecho de él. Aunque consiguieran sobornar a un juez para que fallara a favor de ellos, aún así nosotros podríamos apelar. Si por otra parte ellos hacen cualquier otro movimiento para reclamar tu custodia mientras se resuelve el asunto, antes de que tengan la orden en mano, yo te sacaré del país. ¿A dónde iría, Terry?, preguntó la joven alzando el rostro, alarmada ante la noción de tener que huir sola como si fuese una criminal. Querrás decir a dónde iríamos, pecosa, porque yo no pienso dejarte ir sola a ninguna parte, aclaró él, comprendiendo la ansiedad de ella. ¿A dónde más? A Inglaterra, por supuesto. Recuerda que ahora estoy en buenos términos con mi padre. Si yo se lo pido, él pondrá a nuestros pies toda la fuerza de su poder. ¿Pero tú crees que él esté dispuesto a hacer algo así por mí?,
Preguntó ella, recordando su único encuentro con el padre de Terry años atrás. ¿Bromeas?, preguntó él sonriendo. No sé cómo lo hiciste, pero tal parece que le robaste el corazón a mi padre. Cuando lo vi hace casi un año me dijo que me había equivocado en terminar contigo. Luego, cuando le escribí diciendo que te desposaría, me contestó que casarme contigo era la única cosa sensata que se me había ocurrido hacer en lo que tengo de vida. Así que no debes temer al respecto. Creo que una temporada en Inglaterra nos hará bien. ¿Pero y tu carrera?, volvió a indagar ella con la misma ansiedad. Eso puede esperar. Después de todo, no creo que vayamos a necesitar estar mucho tiempo lejos. Mientras estemos allá, nos casaremos por las leyes inglesas y en cuanto estés encinta podremos regresar a América sin temor a ninguna anulación posible. Terry dijo la última frase de un solo impulso. La idea de Candy llevando en sus entrañas un hijo de él era para su mente una especie de indulgencia emocional que nunca antes había experimentado. Sin embargo, Terry no estaba seguro de cómo lo tomaría ella, ya que hasta el momento ninguno de los dos había tomado el tema. ¿A ti te gustaría que esto ocurriera pronto?, indagó la joven, recordando sus propios deseos de tener en brazos al hijo de Terry. Supongo que los eventos recientes conducirán a ello tarde o temprano. Sería ingenuo pensar lo contrario. Sí, me gustaría mucho. Aceptó él deseando que ella le confirmara directamente su propio sentir. ¿A ti te molestaría? Por supuesto que no, Terry, se apresuró ella a aclarar. He deseado un hijo tuyo por mucho tiempo. Nada me haría más feliz que saber que lo llevo yo en mis entrañas. Ambos se abrazaron fuertemente y se quedaron callados un rato, compartiendo silencio la dulce perspectiva de una familia propia. No obstante, él podía sentir que a pesar de sus calculadas previsiones para mantener protegida a Candy, todavía había algo que le incomodaba a la muchacha. ¿Qué pasa, Candy? ¿Tienes aún miedo de que te separen de mí?, preguntó él de nuevo. No es eso. No puedo dejar de pensar en lo que tú le dijiste acerca de la deuda pendiente que tienes con él. Es solo la verdad. No pienso perdonarle el hecho de que te haya atacado en el parque, ni puedo dejar pasar una ofensa como esa así como así. Vengarte no nos servirá de nada, mi amor, replicó ella mirándole con ojos suplicantes. Tuve tanto miedo esta noche por lo que pudiera pasarte. Si se diera un enfrentamiento y resultaras herido... Así que eso es, interrumpió él sonriendo mientras le tomaba el rostro de ella con ambas manos. ¿Sabes que eres imposible? Con Ligan amenazándote, a ti solo te preocupaba lo que pueda pasarme a mí. No pienses en ello, sé cuidarme muy bien. Prométeme que cuando hayamos aclarado este asunto con mi familia, tú olvidarás lo que pasó antes, pidió ella aún inquieta. No, Candy, no puedo prometerte eso. Neil tiene que pagar ante la justicia lo que intentó hacer. No voy a descansar hasta lograrlo. Eso lo entiendo, aceptó la muchacha. Pero al menos asegúrame que pase lo que pase, no te mancharás las manos con sangre ni te arriesgarás innecesariamente. Supongo que si no te lo prometo no me dejarás en paz. ¿Me equivoco?, preguntó él riéndose y ella sintió con la cabeza como sola respuesta. Creo que puedo asegurarte al menos que nunca intentaré cobrarme con la vida de Neil por lo que pasó. Pero si él nos ataca voy a defenderme. Si ese idiota intenta algo violento y tengo que elegir entre protegerte y preservarle la vida, me temo que mi reacción no será a favor de él. Dios no permita que eso pase, exclamó la joven hundiendo el rostro en el pecho de él. Yo también lo espero, Candy, repuso él acunándola en sus brazos, diciéndole para sus adentros que era muy probable que las cosas terminaran de manera violenta, muy a pesar de los deseos de su esposa. Sin embargo, prefirió guardarse sus presentimientos solo para sí. Como ya era de esperarse, la mañana siguiente los Granchester recibieron la visita de George, solicitándole que le acompañaran al Waldorf Astoria, donde se hospedaba la tía abuela. Candy palideció de solo pensar en lo que vendría, pero la mano de Terry en la suya, dándole un apretoncito, le dio confianza. El enfrentamiento formidable con la no menos formidable tía abuela tendría que darse tarde o temprano, así que era mejor que fuese lo antes posible. Emilia Elroy depositó su taza de té sobre el platito con gran lentitud. Sus movimientos mesurados eran señal inequívoca de lo muy molesta que estaba. Cuando Eliza y Neil le habían revelado la verdad detrás del matrimonio de Candy, poco le había faltado para que le diera un ataque al corazón. No solo estaba el nombre de la familia en gran peligro, sino que ella resultaba ser víctima de un engaño burdo y malintencionado. Ella,
Justamente ella, que había hecho todo lo posible para que la hospiciana esa tuviera una educación decente y luego se había esmerado en procurar casarla ventajosamente. Así era como le plagaba a Candice. La muy estúpida planeaba divorciarse. ¡Qué escándalo y qué deshonra! Ahora Emilia tendría que ser implacable. La opción que Neil le ofrecía de casarse con Candy para salvar el honor de la familia era sin duda buena. Pero en ese justo momento los pensamientos de la señora Elroy fueron interrumpidos por el leve toque de la puerta de su habitación. El momento había llegado. Después de que la señora formulara un discreto adelante, la puerta se abrió dando paso a George con los Granchester. El rostro de la anciana enrojeció de coraje de solo ver a Candy. «George, señor Granchester», saludó la mujer ignorando intencionadamente a la joven. Tenía tantos motivos para estar molesta con Terry como con Candy, pero sencillamente no podía hacerlo tratándose de un joven tan encantador que en el fondo parecía estar enamorado de Candy como atestiguaba la carta. No, definitivamente no podía estar tan enojada con él como lo estaba con esa testaruda y tonta de su sobrina. «Llama a los muchachos, George», ordenó la mujer tratando de serenarse, y luego, con un gesto de forzada cortesía, le indicó a la pareja que tomara asiento frente a ella. «Está bien, señora», respondió George, desapareciendo por una de las puertas de la suite. «Ha llegado a mis manos noticias de la más escandalosa naturaleza, Candice», inició Emilia cuando George hubo salido. «Noticias que me dicen que tu matrimonio con el señor Granchester aquí presente fue urdido alevosa y ventajosamente por ti para evitar casarte con Neil. ¿Es cierto eso?», preguntó la mujer dirigiéndose a la joven con la más altiva y desdeñosa de las miradas. «Es cierto, tía abuela», contestó Candy con frialdad. «¿Es entonces cierto también que parte de tu plan es divorciarte en unos meses?», preguntó la mujer sonando cada vez más impertinente. «Esa era parte de los planes», contestó Candy haciéndole una seña a Terry para indicarle que ella quería lidiar con su tía directamente. «Muchacha desvergonzada», explotó entonces la mujer sin poder contenerse más. «Seguramente querías esa libertad para llevar la vida escandalosa que siempre te ha gustado, ¿no es así?». «Señora, le sugiero que mida sus palabras», intervino entonces Terry sin poder contenerse más. «Y yo te sugiero que midas las tuyas, Granchester. Deberías estar rogando que no te demandáramos por cada dólar que tienes, miserable», dijo Neil, que entraba en esos momentos a la habitación seguido de George y de Lisa. «Silencio, Neil, estoy hablando yo», reconvino la vieja, y sin mirar a sus sobrinos les hizo seña para que se sentaran y callaran. George se retiró discretamente. Terry apenas si podía creer la desfachatez de Neil de presentarse frente a él después de la escenita melodramática de la noche anterior. De buena gana le hubiese roto la nariz de un golpe en esos momentos, pero decidió que debía controlarse por el bien de Candy, por lo menos hasta que se aclararan las cosas con la tía abuela. «¿Cómo es posible que tú te comportaras tan mal agradecidamente con nosotros cuando hemos hecho todo por ti, mujercita?», continuó la tía abuela, aún encendida por el descaro con el que Candy había aceptado las acusaciones. «Nunca he hecho nada contra ustedes de lo que pueda avergonzarme», repuso Candy sin dejarse intimidar. «¿Te parece poco el planear divorciarte en tan escandalosas circunstancias? ¿Tienes idea de la deshonra que traerás al apellido Andre?», reclamó la anciana cada vez más enojada. «No tiene caso gastar palabras con esa huérfana, tía», reclamó Elisa sin resistir el participar en aquella especie de juicio en que Candy parecía ser la acusada. «Una criatura como ella, que creció en los establos, jamás logrará entender las delicadezas morales de la que usted habla. Y una serpiente ponzoñosa como tú seguramente sí entiende más esas delicadezas y al mismo tiempo es capaz de poner espías en la casa de las personas y robar correspondencia privada», apuntó Terry sin perder la oportunidad. «Lo hice porque sospechaba que había algo turbio en esa boda impestiva de ustedes cuando era claro que tú habías terminado con ella desde hacía meses. No me arrepiento de haberlo hecho. Ustedes han engañado a la familia», contestó Elisa airada. «Ese es precisamente el punto», señaló la tía abuela interviniendo. «Estoy sumamente indignada con el hecho y quiero una explicación más allá de esa aceptación desvergonzosa de lo que ha pasado. Candice, dime, ¿por qué pagas de esta forma al tío abuelo William, que después de todo lo generoso que él fue contigo?». La vieja había tocado justo donde más la llaga le dolía a Candy. Sin poder contenerse más, la joven se levantó del sofá en el que estaba sentada y en un gesto de reprimido enojo miró a la vieja y a los Ligan con indignación. «Tiene usted razón, tía abuela. El señor Andley fue muy generoso siempre conmigo, pero eso no le da derecho para disponer de mi vida como si yo fuese una mascota o peor, una cosa inanimada sin sentimientos ni inteligencia.
Yo siempre guardé hacia el tío abuelo la más profunda gratitud por haberme adoptado, pero no podía tolerar que él me obligara a casarme con Neil Ligan, a quien odio. Dijo la joven dirigiendo a Neil una mirada tan dura que hasta el joven Ligan, que era un descarado, se sintió incómodo por un momento. Usted me dijo que no tendría opción más que casarme con él o con otro mejor postor. ¿Sabe usted qué me hizo sentir como un mueble en subasta? Terry, quien ha sido siempre un amigo y aliado mío, me propuso ayudarme ofreciéndome matrimonio y mi libertad al término de un año. No veo que sería más inmoral si usar esa artimaña para verme libre o aceptar hacer votos de amor eterno con un hombre por el que siento solamente el más profundo de los desprecios. Pues ese hombre aún está dispuesto a aceptarte en cuando este absurdo matrimonio tuyo queda anulado con tal de salvar la reputación de la familia. Apuntó Neil con aires de gran señor, gozándose en decir al fin el papel de héroe que tendría en los planes de la tía abuela. No veo cómo vas a hacer eso cuando no habrá ninguna anulación ni divorcio que proceda. Intervino entonces Terry, que no aguantaba ya más aquella comedia de mal gusto. Si me permite, señora Elroy, dijo él luego dirigiéndose hacia la anciana, tratando de usar la poca cortesía que le quedaba. Quisiera sacarla del error en el que usted se encuentra. ¿A qué error se refiere, jovencito? Creo que las cosas aquí han quedado ya más que claras, respondió la mujer con gesto altivo. Me refiero a la idea equivocada de la que hace usted suponer que voy a divorciarme de Candy, explicó Terry mirando a Neil y a Lisa con el rabillo del ojo. Si bien es cierto que ese era el plan inicial, debo confesarle que en los últimos días Candy y yo hemos tenido tiempo suficiente para reconsiderar las cosas. Puedo asegurarle que hemos llegado a un entendimiento. Tía abuela, no deje que le envuelva de nuevo con sus mentiras. Es claro que solamente quiere ganar tiempo. Silencio, Elisa, interrumpió la vieja. ¿A qué tipo de entendimiento se refiere usted? Al único posible entre un hombre y una mujer que se aman, explicó Terry, gozándose en cada palabra de la frase mientras miraba a Neil burlonamente. Creo que si usted ha leído la misiva que tan vergonzosamente salió de mi casa para llegar hasta sus manos, se habrá dado cuenta de que yo, a pesar de haber estado dispuesto a mantener un matrimonio solo de nombre con Candy con tal de salvarla, en realidad estoy enamorado de ella. Siempre lo he estado y no es secreto que ella y yo tuvimos una relación de noviazgo anteriormente. Nos separamos por una decisión mal tomada de parte de ambos. Más tarde, pensando que ella ya no guardaba hacia mí ningún afecto romántico, decidí ayudarla dándole mi nombre por el tiempo que fuera necesario para que ella fuera libre, sin pedirle nada a cambio. Lamento haberla hecho usted objeto de un engaño, pero las circunstancias nos obligaron a ello. Sin embargo, en el transcurso de los últimos días, Candy y yo hemos descubierto que nuestros sentimientos coinciden. Por lo tanto, la separación no solo se vuelve innecesaria, sino que ahora la sola idea nos resulta intolerable. ¡Mentira! Tengo un testigo que seguramente echará por tierra todas esas mentiras, explotó Elisa poniéndose de pie. Si te refieres a Sophie, dijo Candy entonces, ella ha confesado ya que la chantajeabas con la ayuda médica que le dabas para su hijo, y está arrepentida de lo que ha hecho, sobre todo cuando ella misma se ha dado cuenta de que Terry y yo nos queremos y no deseamos separarnos. Como usted verá, continuó Terry dirigiéndose de nuevo a la tía abuela, aprovechando que Elisa se había quedado como muda al comprender que Sophie la había traicionado. No es solo ocioso hablar aquí de una anulación del matrimonio, sino totalmente improcedente cuando la unión ha sido consumada en todos los sentidos. No existe voluntad de ninguna de las partes para separarse. Eso no te lo creo, gritó Neil desesperado. Pues estoy dispuesta a pasar por cualquier examen médico que sea necesario para probar que es imposible hablar de una anulación, propuso Candy, retando a Neil con la mirada y gozando de la expresión de asombro y el coraje en el rostro de Lisa. Nada de eso será necesario, dijo una profunda voz al tiempo que George y un acompañante entraban en la habitación intempestivamente. Todos se quedaron mudos de asombro sin saber cómo interpretar lo que veían. Junto a George había un hombre muy alto de cabellos rubios y ojos azul cielo que vestía un traje oscuro impecable cortado. Su paso al entrar en la habitación era seguro y firme, como el de los hombres que han andado largos caminos y visto el mundo. Para Elisa era un don nadie que seguramente había robado el traje caro que llevaba. Para Neil era un malviviente. Para la tía abuela era la última persona que había podido esperar en semejante momento. Y para los Granchester era el rostro de un amigo que simplemente no podían ubicar en el entorno en el que ahora estaba. En suma, para todos era una sorpresa desconcertante. ¿Podrías explicarnos qué significa esta burda interrupción, George?, preguntó Elisa, que fue la primera en reaccionar. Sí, ¿cómo te atreves a traer este vagabundo en semejante momento?, secundó Neil, envalentonado por la intervención de su hermana. ¡Silencio! No saben lo que están diciendo,
interrumpió la tía abuela dirigiéndose a sus sobrinos con el tono más severo posible y después dirigiéndose hacia el hombre de traje oscuro añadió con familiaridad: No esperaba que escogieras presentarte ante nosotros de esa forma, hijo. Lo sé, pero es necesario, tía, contestó el hombre con serenidad. Todo el mundo se quedó petrificado al escuchar a la tía abuela dirigirse de ese modo hacia el recién llegado, y más aún al escuchar que él le llamaba tía. ¿Podrías hacerme el favor de presentarme ante los muchachos, tía?, agregó luego el hombre. ¿Crees que es momento para hacerlo?, preguntó la vieja dudando, a lo que el joven asintió cálidamente. Comprendiendo la resolución en los ojos del hombre, la vieja aspiró hondo y se volvió de nuevo hacia los otros jóvenes. Está bien, si así lo prefieres, señores, permítanme presentarles a la cabeza de la familia Antley. Los rostros de todos se transfiguraron con azoramiento. La señora Elroy se tomó un respiro antes de proceder a explicarse. Sé que toda la vida les hemos hecho creer que el señor Antley era un abuelo hombre de más edad. Pero es pues necesario que les confiese ahora un secreto de familia. El tío abuelo William Antley murió realmente hace muchos años, pero nosotros ocultamos el hecho esperando que durante ese tiempo su único heredero creciera hasta tener la madurez necesaria para poder hacerse cargo de los negocios familiares. Mientras tanto, George y yo nos hemos encargado de representarle. Sin embargo, el tiempo ya es justo para que mi sobrino William Albert Antley tome posesión de su fortuna. Ustedes son, pues, los primeros de la familia en enterarse de esto. Él es el actual patriarca de la familia que ustedes crían de ser un hombre anciano. Cada uno de los jóvenes presentes quedaron atónitos ante la semejante revelación. Cada uno se vio súbitamente asaltado por preguntas y contestar al ponderar el peso de una información tan desconcertante. Todos estaban confundidos, pero ninguno más que Candy, que fue la primera en romper el pesado silencio que siguió las palabras de su tía abuela. Tía abuela Elroy, llamó la joven sintiendo que su voz sonaba muy lejos. ¿Puede usted decirme quién fue la persona que me adoptó? ¿Fue el anciano señor Antley? No, Candy. Esa idea alocada solo pudo habérsele ocurrido a William aquí presente. Él es tu padre adoptivo. Un nuevo e incómodo silencio corrió en la sala. Candy no podía entender ni un ápice de aquel misterio. Si Albert era en realidad su padre adoptivo, ¿por qué no se lo había confesado antes? Y sobre todo, ¿por qué él, que era su amigo, había tenido la primera intención de casarla con Neil? Nada parecía tener sentido. Hay todavía muchas cosas que aclarar, dijo Albert al fin, indicando a todos que se sentaran. Todos pues lo hicieron, esperando a que el señor Antley se explicara. Tal vez la primera persona a la que debo disculpas aquí sea Neil. Todos se quedaron desconcertados. Neil, por supuesto, que no podía creer su suerte, empezó a pensar que tal vez no todo estaba perdido. Sabía que Albert siempre había sido amigo de Candy, así que esperaba que las cosas fueran negativas para él. Pero este nuevo giro de los acontecimientos, con un tío abuelo pidiéndole disculpas, seguramente era un cambio afortunado en las circunstancias. Nunca me ha simpatizado, Neil, agregó el tío abuelo con ojos duros dirigiéndose hacia su sobrino. De niño fuiste un muchachito consentido y malcriado. Ahora eres un hombre sin escrúpulos. Sin embargo, en esta historia jugué contigo para obtener mis propósitos y por eso te pido disculpas, aunque no me arrepiento de lo que hice. ¿A qué se refiere usted?, preguntó Elisa sin entender nada. La siguiente persona a quien debo disculpas, y con esto entenderán la mayor parte de esta comedia, es a Candy, dijo el hombre sin entender la pregunta de Elisa y dirigiéndose a la joven rubia con una expresión amable y serena. Candy, quiero que me perdones por haberte ocultado durante tanto tiempo cuál era el verdadero lazo que nos unía. Sé que los amigos no deben tener este tipo de secretos entre ellos, pero tú eras solo una niña y yo no podía echar sobre tus hombros el gran peso de los problemas familiares que yo tengo que llevar. Sin embargo, como estaba consciente de que ya era un padre adoptivo, bastante malo estando ausente de tu vida como William Antley, traté al menos de acercarme a ti de vez en cuando como Albert. Sé que no ha sido lo mismo tener un verdadero padre, pero he hecho lo que he podido. Albert, yo no tengo nada que reclamarte en ese sentido. Tú siempre has estado conmigo en los momentos difíciles, dijo Candy conmovida, aun cuando sus muchas dudas no se resolvían. Gracias, Candy, contestó Albert con una sonrisa y luego se dirigió a la señora Elroy. Tía abuela, usted siempre ha estado en contra de mi decisión de haber adoptado a Candy, pero ahora le voy a demostrar que ha estado equivocada. Cuando dejé África para al fin regresar a casa a atender los negocios familiares, sufrí un accidente durante mi viaje que me hizo perder la memoria. George y usted estaban sumamente preocupados, pero a pesar de sus múltiples pesquisas para encontrarme,
no pudieron hacerlo. Resulta prácticamente imposible encontrar un hombre en medio de un país convulsionado por la guerra, y más aún cuando este hombre ha perdido la memoria y no recuerda ni su nombre. Yo no traía papeles conmigo al momento del accidente, así que fue imposible que me reconocieran. Después de los primeros días se me regresó a América, ya que por mi acento y lengua supusieron que era americano. El destino me trajo a Chicago. Ahí, perdido en un oficial de beneficencia, aún herido y sin nadie que me ayudara, Candy me encontró. Para ella yo era solamente un amigo que no tenía un centavo en la bolsa. Ignoraba que yo era en realidad su acaudalado padre adoptivo. Sin embargo, en calidad de amigo me extendió la mano e incluso arriesgó su reputación llevándome a vivir con ella cuando ya no habían razones que justificaran mi permanencia en el hospital. Yo no había recobrado la memoria todavía, así que ella se obstinó en ayudarme hasta que la recuperara. De no haber sido por ella, no sé si estaría hoy aquí con usted, tía. La tía abuela estaba muda de estupor. Desde su regreso sorpresivo, Albert no le había dicho nada de lo que había hecho durante toda su ausencia. En vano, la mujer había preguntado y exigido explicaciones. Albert le había contestado que se lo revelaría a su tiempo. Ahora que lo hacía, no salía de su asombro. En cuanto recuperé la memoria, decidí que había unas cuantas cosas que tenía que hacer para ayudar a un par de amigos que estaban cometiendo un grave error en sus vidas. Continuó explicando Albert. Pero el plan que yo tenía implicaba que debía seguir usando mi identidad de vagabundo por un tiempo. Fue por eso que desaparecí del departamento, dejando tan solo una nota, Candy. Por eso también te pido disculpas. No te preocupes, de eso ya hemos hablado y no hay problema alguno, contestó Candy inmediatamente. Gracias. Ahora viene la parte más difícil de explicar y lo voy a hacer rápidamente para que Neil y Elisa aquí presentes puedan retirarse. Les aviso de antemano que la explicación no será agradable para ustedes, y no lo lamento ni un poco, dijo Albert volviendo a sonar severo. Nunca fue mi intención que Candy se casara contigo. De sobra sé lo desagradable que le resultas, y después de todas las cosas que tú y tu hermana han hecho contra ella, no la puedo culpar por despreciarte. Elisa estaba a punto de un colapso nervioso. No entendía estas variaciones de ánimo del tío abuelo. No entendía el cuento del vagabundo millonario, mucho menos entendía la explicación que Albert le estaba dando a su hermano. Hubiera querido decir algo, pero había algo en aquel hombre rubio que le intimidaba, y era algo mucho más que sus millones. Sin embargo, continuó Albert, no entendía estas variaciones. Cuando la tía abuela me comentó que planeaba que Candy se casara con Neil para asegurar que no terminara desposando a alguien por debajo de nuestra posición social, se me ocurrió que la situación me ofrecía justo lo que yo estaba necesitando, así que accedí a la propuesta. Pero nunca pensé en el matrimonio realmente que se llevara a cabo. Sentado sin decir nada, ni con palabras ni con las expresiones de su rostro, Terry observaba a Albert fijamente. Desde el inicio de la presentación de su amigo como el tío abuelo, el joven había comenzado a unir las piezas del rompecabezas con rapidez. No le gustaba sentirse como peón de ajedrez en aquel juego, pero no se podía quejar de los resultados, así que conforme la explicación de Albert continuaba, Terry se limitaba a disfrutar de las expresiones de confusión y pánico en Elisa y Neil. Mi plan era que Candy se casara realmente con Terrence Granchester, que no solo supo ser mi amigo cuando él tenía una alta posición social y yo solo pasaba por un simple vagabundo, sino que es el hombre que Candy realmente ama. Las circunstancias habían hecho que ellos se separaran, pero yo me vi en la posición de cambiarlo apropiadamente. Así que usé el compromiso de Candy y Neil para que Candy no tuviera más remedio que aceptar la propuesta de Terry. Lamento también haber tenido que engañarte, Terry, añadió Albert dirigiéndose a su amigo, y ambos hombres intercambiaron miradas de entendimiento sin decir más. «Eso fue un truco sucio», exclamó Neil. «No más que los que tú utilizas», repuso Terry con voz calmada pero firme. «En eso estoy de acuerdo», secundó Albert, luego dirigiéndose a Neil continuó. «No tengo intenciones de que el matrimonio de ellos se disuelva ni ahora ni nunca. Si ellos deciden estar juntos, así será, y aunque Candy decidiera divorciarse, no pienso detenerla ni retirarle mi apoyo». «Pero William, no puedes apoyar semejante deshonra para...» «No se preocupe por eso, tía», interrumpió Candy tratando de conservar la paciencia con la anciana. «No voy a divorciarme ni ahora ni nunca. Amo a mi esposo. Lo que dice esa carta fue un simple malentendido entre nosotros que ya está resuelto. Como le dije antes, somos marido y mujer en todos los sentidos. Tenemos planes de que así sea siempre». La anciana se quedó callada por un momento, dio unos pasos hacia el frente en dirección a Candy. Cuando estuvo cerca de la joven, tomó la barbilla de la muchacha con su mano para forzarla a mirarla a los ojos. Sus ojos, pensó la vieja, ya no brillan como los de una doncella.
Tienen algo más en el fondo. Está bien, dijo la anciana rompiendo el silencio de todos. Creo que eres sincera. Pero tía abuela, interrumpió Elisa. Silencio, Elisa. No me interesa escucharte más, aseveró la mujer con gesto adusto y luego, acomodándose el chal que llevaba puesto, volvió a dirigirse a Albert. Si me disculpas, hijo, me siento un poco cansada después de toda esta escena. No se preocupe, tía. Yo me retiro para dejarla descansar. Si Terry y Candy no tienen inconveniente, me gustaría hacerles una visita, agregó luego Albert dirigiéndose a sus amigos. Justamente te iba a sugerir eso, dijo Terry poniéndose de pie. No, esto no puede quedarse así, interrumpió Neil alterado. No creo ni la mitad de lo que aquí se ha dicho. Cállate, Neil, le ordenó Elisa, sorprendiendo a todos con su reacción. Ya oíste a la tía abuela. Ella necesita descansar. Nosotros también nos retiramos, tía. De un solo golpe, la muchacha dejó su asiento y prácticamente a rastras sacó a su hermano de la habitación. Todos se quedaron atónitos, pero no echaron de menos a los ausentes. En unos minutos más, los demás jóvenes también se retiraron. La tía abuela se quedó a solas para meditar en el brillo extraño que había en los ojos de Candy. Conocía a esa chispa muy bien. Definitivamente el matrimonio estaba consumado. Emilia Elroy no necesitaba más pruebas. Podría parecer que la trampa de Albert había funcionado a la perfección. Sin embargo, mientras Elisa se retiraba a sus habitaciones, repasaba los hechos recién descubiertos. No iba a darse por vencida sin dar una última batalla. El juego aún no había terminado. Continuará.